Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Muy buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente ahí donde estén cada uno de ustedes, tal vez en el trabajo, en la casita. Muchas y ricas bendiciones. Ahí donde estás, amada hermana, amado hermano, te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores y hablemos con Él. Padre amado, Padre Santo, una vez más subimos a tu presencia, Señor, nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido que estemos con vida, Señor, que nuestros hermanos que nos están viendo estén con vida, que la familia, el papá, la mamá, los hijos, nietos, la abuelita, el abuelito estén con vida. Gracias, Padre Santo. Gracias por este oxígeno que respiramos, mi Rey. Padre Santo, en este día vamos a escudriñar tu palabra conjuntamente nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Y Padre Santo, te pedimos que nos abras el entendimiento, abre el entendimiento de tus hijas, tus hijos, Señor, y se puedan grabar versículos y capítulos, Señor. La palabra dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. Por lo tanto, Padre Santo, queremos ser esos oidores y hacedores de la palabra, que podamos transmitir, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Padre Santo. Me niego a mí mismo también. Soy un gusanito en esta tierra, Milton, no es nada, Señor. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Siervos inútiles somos. Padre Santo, Padre amado, Padre Santo, te pedimos por cada una de las personas que nos están viendo en este momento, por sus familias también, para que, Padre amado, podamos poner en práctica aquello que vamos a escudriñar en este día. Gracias, mi Rey. Te pedimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vallado de ángeles, ministradores, fortalecedores, guardianes, haría alrededor de cada uno de ellos, de ellas. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amada hermana, amado hermano, ahí en tu espada, en tu Biblia que tienes en casita, te invito a que podamos ir a Éxodo 20, del versículo 4, vamos a escudriñar la palabra, al 6. Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 20. En adelante. Éxodo 20, capítulo 4 en adelante. La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores dice así, su bendita palabra. El versículo 4 de Éxodo 20. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El versículo 6 añade, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias, Padre Santo, es palabra de Dios. Gracias, mi Señor Jesús. En este día, amadas hermanas, amados hermanos, vamos a escudriñar aquello que son estas bendiciones y maldiciones generacionales. A veces uno se consulta, a veces uno se pregunta a sí mismo, o tal vez al líder, al pastor, ¿qué es lo que sucede? Que si hay bendiciones y maldiciones generacionales, la palabra nos va a responder. Escrito está ya acá en la palabra, que esto hace de que por generaciones, como hemos leído Éxodo 20, pueda transmitirse. Entonces, vayamos viendo Deuteronomio, hemos leído el capítulo 20, versículo 4, pero podemos añadir también ahí. Sería interesante que tú, amada hermana, amado hermano que estás ahí, puedas agarrar un lapicito, un cuadernito y te puedas anotar. La mente es frágil, a veces se manejan varios versículos,
pero no podemos obviamente entender y grabar en nuestra mente todo aquello. El Señor nos hizo así, pero para eso también nos dio ese lapicito y unas hojitas y un cuadernito. Y tú puedes escudriñar y pedirle sabiduría al Rey de Reyes. Digo, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy en contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escuche lo que dice, que os he puesto delante la vida y la muerte. Está hablando también de la parte espiritual. La bendición y la maldición. Acá está clara, escrito en Deuteronomio 30:19, que dice que la bendición y la maldición también nos ha puesto. Escoge pues la vida para que vivas tú. Se está refiriendo a tu persona, a mi persona, y tu descendencia, como hemos leído en Éxodo 20. Dice las generaciones, ¿no? Hemos leído hace un momento atrás, dice tercera y cuarta generación. Está hablando de quién? Del abuelito, el papá, el hijo, el nieto. Y posteriormente se vuelva una cadena, como vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Entonces, esto de las bendiciones y las maldiciones generacionales, como hemos visto en la palabra, está puesto en nosotros, dice el Señor. Entonces, estas maldiciones, podemos ver un caso que se suscita en el caso de Abimelech, ¿no? Tal vez has dado lectura ya en otras oportunidades, pero si no, yo te invito a que leas Jueces 9 del 1 hacia adelante, que es sumamente interesante. Cómo se activan demonios y espíritus para ejecutar la maldición en el caso de Abimelech. Obviamente tenemos unas fotografías acá para que podamos un poco recrear todo esto. ¿Y qué es lo que dice? Por ejemplo, en el versículo 56 nos habla de Jueces 9. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, porque él hizo, como sabemos, ha hecho maldad. Mató a sus 70 hermanos que tenía. Entonces está yendo en contra de su papá. ¿Y qué dice? Matando a sus 70 hermanos. Ahí nos ratifica. Entonces hizo eso en Abimelech, y Abimelech tuvo posteriormente generacionalmente problemas. Esas maldiciones generacionales, ¿no? Entonces, ahí también en ese capítulo tú vas a leer, ¿no? Que esa maldición a partir de Abimelech entra en toda su familia, su descendencia, hijos, nietos, bisnietos y demás, ¿no? En este caso es sorprendente, él es un guerrero en ese tiempo, pero tú ves esta fotografía acá, ¿qué es lo que sucede? Nos manifiesta claramente, ¿no? Que él, en el versículo 53, cuando tengas la oportunidad de leerlo, o si ya lo tienes en tu en la palabra de Dios, una mujer dice, deja caer una rueda, esta rueda que tú la ves acá. Esa rueda es una rueda de molino. Antiguamente, y ahora también, se molía con dos piedras gigantescas, ¿no? Con un soporte central y se giraba y el trigo iba al centro, entonces se molía. Eran piedras obviamente pesadas, eran unas ruedas. Esta rueda, imagínense, él que podía vencer a cualquier ejército, tenía mucho poder, pero cuando quiere vencer acá y quiere entrar por la puerta como estamos viendo en este momento, la mujer que está en la parte superior y que te estoy señalando, deja caer esta piedra, esta rueda, y cae cabalmente en la cabeza de Abimelech. Lo desnuca, le parte la cabeza y él llama ¿a quién? Llama a su escudero, porque eso era de esa forma antiguamente y hoy también, ¿no? Lo que dicen su guardaespaldas. Entonces llama a su escudero y le dice, mátame porque ya estaba totalmente mal.
¿Y por qué le dice esto? ¿Cómo puede ser, dice, que una mujer deje caer esta piedra y con eso me pueda vencer? Si no han podido vencerme ejércitos. Entonces, esa vergüenza que él tenía. Esa es una maldición generacional que en el caso de Abimelech como ejemplo estamos colocando. Entonces, estas maldiciones, y ahí en Abimelech sucede que se activan los demonios e espíritus en él que van activando todo aquello, esa maldad generacional. Cuando muere y fallece Abimelech, inmediatamente salen de él estos espíritus, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Estos demonios e ingresa en la siguiente generación, que serían sus hijos. Y después de sus hijos pasarán a sus nietos, a los bisnietos. Y como verás, se vuelve una cadena interminable, porque no solamente está en las 4 generaciones. Cuando vemos, y yo te estoy mostrando mis dedos, esta es la primera generación, pondremos del abuelito. Este es del hijo, nieto, bisnieto. Pero el abuelito fallece. Entonces pasa al hijo, que ya llega a ser el papá. Y como no hay una, se vuelve a sumar el bisnieto. Entonces va pasando de generación en generación. Entonces, eso vamos a ir viendo hoy día. ¿Qué es lo que sucede en muchas personas? Tal vez problemas, discusiones, peleas en la casa. Bueno, iremos viendo algunos de estos casos. Este es un ejemplo que nos da la palabra de Dios, cómo se activan esos espíritus inmundos en las maldiciones generacionales. Pero acá también podemos ver que el Señor pone la bendición y la maldición. Mire lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, ¿no? Te estoy mostrando con el puntero. ¿Y qué más? Y la maldición. Entonces el Señor pone aquello. ¿Pero para qué? La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios. Esa es la bendición. Si ponemos en práctica los estatutos y principios de lo que dice la palabra de Dios. Porque por eso orábamos y decíamos, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Tenemos que poner en práctica, porque si no, no tiene sentido. Entonces, dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios. Si no escuchas y no pones en práctica, claramente dice, que yo os prescribo hoy. Y el versículo 28 añade, escuche esto que dice, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios. O sea, puedes tenerlo en cuenta en la palabra, está escrito, pero no lo ejecutas, no lo pones por obra. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses, con minúscula está ahí, ajenos, que no habéis conocido. Esos diosecillos que hoy en día se los puede ver, ¿no? De las huilanchadas, vamos a ver un poco de aquello también, porque tú no sabes y tu tatarabuelo es, ¿qué te digo? Tal vez ha sido un bohemio, tal vez no lo has conocido, pero entonces esas maldiciones vienen de ahí, ¿no? ¿Y dónde vienen? A los hijos y nietos, a las 4 generaciones, pone 4 generaciones, porque obviamente son mayormente esas las que se van a sostener, pero es una cadena interminable. Entonces, esas bendiciones están ligadas a la obediencia, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que siembras, cosechas. ¿Qué siembras? Si siembras amor, cosechas amor. Si siembras odio, cosechas odio. Entonces, de eso nos está hablando un poco para resumir. Y podemos ver que hoy en día se suscitan un sinfín de problemas. Como te indico acá, ¿no? Debemos analizar esto y hacer un cambio de qué estamos sembrando. Entonces, lo que es hoy en día, violencia, pelea en el hogar, violencia intrafamiliar con los niños, ¿no?
violencia de toda índole, porque viene generacionalmente. Entonces, el Señor pone bendición y la maldición también, que se ejecuta. Vayamos viendo, ¿qué más nos dice? Por esto tenemos que saber qué es justicia. Tenemos que tener un ejemplo, una idea, mejor dicho, de justicia. ¿Y quién es justo? Porque habla la palabra de Dios. Entonces, esta justicia es dar a cada cual lo que le pertenece. Eso es justicia. ¿Y en qué razón? Ahí podemos ver en la parte jurídica, aunque la parte jurídica es totalmente maleada. A lo bueno le dicen bueno y a lo malo le dicen malo, pero confunden los términos. Y lo confunden porque no conocen muy bien. Lo que pasa es que tergiversan la justicia, ¿no? Acá el Señor nos habla de la justicia, ¿no? El tener razón a ese derecho, el participar en bien. Si estás en el hogar, tienes que participar en bien con todos los que están en tu entorno, en tu trabajo, donde te desempeñes, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver en función a la justicia y qué dice la palabra de Dios? Tiene que ver con integridad, rectitud, verdad, transparencia y honestidad. Entonces, ¿qué es la figura? La justicia, nos habla claramente la palabra, tiene que ser uno íntegro, tenemos que ser íntegros. Habíamos visto la palabra también en otras enseñanzas pasadas. Tenemos que ser íntegros para Dios, no a medias tintas. Tenemos que ser rectos, tenemos que tener rectitud en función de la palabra, hablar con verdad. Y dice que la verdad está en la palabra de Dios. ¿No? No, la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. Con transparencia, no con mentiras. Ser honesto. Entonces, el Señor Jesús, con respecto a aquello que es justicia, nos dice, ¿qué es justicia? Justicia es integridad, rectitud y verdad, un poco resumiendo. ¿Y qué sería la injusticia entonces? La injusticia es lo contrario y es el pecado o la iniquidad que vamos a ir viendo. Ese pecado que pasa a partir de nuestras generaciones pasadas. Deuteronomio 16:20 dice la justicia, mire lo que dice acá, repite, la justicia seguirás. O sea, debemos seguir la justicia para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿A qué tierra se está refiriendo? Obviamente en el tiempo antiguo, a esa tierra que les había ofrecido cuando los sacaba de Egipto, los sacó de Egipto. Pero hoy en día, ¿qué podemos ver? ¿Dónde vamos a estar en el juicio? Porque este es un juicio en justicia. Entonces, esa justicia de la que habla el Señor, la tierra que nos da. Primero, habíamos hablado en otras oportunidades, este milenio, que nos habla la palabra de Dios, y después del milenio, la eternidad. Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Mateo 6:33 añade y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente, y no dice, buscad primeramente, no sé, pues tu alimentación, tu trabajo, tu casa, tu auto, no sé, tus estudios, tantas cosas que tenemos en esta tierra. No, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo lo demás que tienes en proyectos va a ser añadido. En otras palabras, va a ser en ese término, y para las personas que nos están viendo en el exterior, un saludo muy cordial, aprovechar en este momento en Estados Unidos, aprovechar a la gente en España, en países cercanos como el Perú, Chile, en la Argentina. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Acá le llamamos, cuando decimos añadidura, estamos transmitiendo desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Añadidura sería lo que nosotros le decimos, tal vez en otros países se dice diferente, sería yapa. Nosotros le llamamos una yapita. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y todas esas cosas os serán añadidas. Esas yapas van a ser añadidas. Pero primero tenemos que buscar la justicia de Dios.
primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces es fundamental aquello. Entonces, en cuanto se refiere a esa justicia, busquemos aquello, ¿no? Tenemos que practicar esta justicia. Salmos 24, 3 al 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién pregunta? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 dice, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Por qué nos está hablando del alma? Habíamos visto, y para aquellos que tal vez están entrando recién en las otras enseñanzas, que nosotros somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de la mente del alma. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas que son pecado, porque está ahí en la mente, en aquello que sería el inconsciente, está grabado todas esas cosas malas. ¿Qué más dice? Ni jurado con engaño. Por lo tanto, aquí aprovechamos, el cristiano no debe jurar. A veces vemos en las posesiones, en muchas posesiones, que juráis por Dios, sí, yo juro. Y no es así. Bueno, es el mundo, no hay problema, no conocen la palabra, un día conocerán, oramos por esas vidas. Pero el cristiano no debe jurar, debe prometer eso, y prometer en Dios, pero no jurar. Entonces, bueno, esa es la figura. Entonces, aquí habría una pregunta en cuanto se refiere a la justicia, porque Dios es un Dios justo. ¿Dónde estará y dónde estará usted, amada hermana, usted, amado hermano, el día del juicio? Estarás ante el, te estoy indicando una fotito acá abajo, ante el tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco, que es de justicia, que es también es para juzgar. Entonces, hemos visto algunas otras enseñanzas, tal vez recuerdan, yo sé que se están ya recordando en este momento, pero si no, para recordar, nosotros con todo aquello y ver esta justicia debemos estar ante el tribunal de Cristo. Porque aquellos que estén donde te estoy indicando en el puntero, en el tribunal de Cristo, serán aquellos que sean arrebatados, dice el Señor. Y ese arrebatamiento viene muy pronto, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo se está cumpliendo? Con esto que eran las pandemias, y son, y van a seguir esas pandemias. Nadie se ha imaginado que iba a estar encerrado durante un cierto tiempo en la casa. O nadie se ha imaginado antes caminar con unos barbijos, tapabocas. Está escrito en la palabra de Dios. Y habíamos manifestado los años pasados. Pero eso va a seguirse cumpliendo. ¿Qué más? Señales en el cielo los vas a ver todos los días. Y ahora más fuertes. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué paz y seguridad se está llevando adelante? Y como hemos mostrado anteriormente, muchos países árabes ya han firmado paz y seguridad con Israel. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Por lo tanto, la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes es inminente, es inminente. Preparémonos, preparémonos, porque no sabes el qué día va a venir. Tal vez viene esta tarde, tal vez viene mañana, tal vez viene en esta semana, en este mes, en este año. Hoy día, bueno, según el seguimiento, dice que se van a cumplir muchas de estas cosas. Y ya se están firmando un sinfín de documentos que obviamente en otras enseñanzas vamos a adentrar más. Pero ¿dónde vas a estar? Es la pregunta en cuanto se refiere a justicia. Entonces tenemos que estar ante el tribunal de Cristo. Porque, ¿no? En este trono, el trono blanco, es después del milenio. Termina el milenio, o sea, ¿cómo es ahora? Viene nuestro Señor Jesucristo a las nubes, rapta, se van sus hijos, los que se están preparando, los que como tú hoy día estás sacando ese tiempo al tiempo para escuchar la palabra, para que esté sembrado en tu corazón.
No estás perdiendo el tiempo, estás ganando tiempo. Pero van a haber muchos que tal vez por X razones no están dejando de lado la palabra de Dios. Ellos van a pasar a la gran tribulación. Después de la gran tribulación vendrá el Armagedón y a partir de ahí los 1000 años, en el milenio. Al final del milenio es el trono blanco. Entonces, ¿dónde quieres estar tú? Obviamente acá, en el arrebatamiento, porque esto será posteriormente al arrebatamiento. Entonces, esa es la palabra en función a justicia, porque el Señor es justo. Esas bendiciones y maldiciones generacionales que debemos sacar generacionalmente de cada uno de los que me están escuchando, porque esta palabra también es para mí y debemos hablar de aquí. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios con respecto a estas bendiciones y maldiciones generacionales? Hay lo que es la transgresión, el pecado e iniquidad. No es lo mismo, dice la palabra de Dios, porque a veces podemos hablar lo mismo y creer que es lo mismo, ¿no? Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es tardo para la ira, porque nos podría fulminar en cualquier momento por las cosas que están sucediendo hasta este momento en este globo terráqueo. El versículo 7 de Éxodo 34 añade, que guarda misericordia a millares y perdona, véase acá donde te estoy poniendo el puntero, véase la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son cosas, tres cosas diferentes. Dice, y padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de esta iniquidad, de esta rebelión, de este pecado, y ahí nos manifiesta que pasa generacionalmente también. Entonces, ¿qué es iniquidad? Vamos a ver inicialmente, acá está escrito en Éxodo 34. Iniquidad, suma de las transgresiones y pecados de los antepasados. Y los míos también, o sea, el que está escuchando. Se suman todos aquellos, eso es iniquidad, de todos los antepasados, y se suma el de la persona más, ¿no? Porque están sin resolver. Como no se ha resuelto eso, entonces es una herencia genética espiritual, pero es una herencia genética. Va a suceder en los demás. Pero acá nos dice, nos habla de rebelión también la palabra de Dios, donde te estoy mostrando. ¿Y qué es rebelión? Es transgresión también. Desobediencia a la orden, desobediencia a la ley. Y cualquiera se preguntaría, ¿pero a qué ley? A la ley, a la palabra de Dios, porque no se está obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí habría una revelación. ¿Y qué más dice? Y el pecado. ¿Qué es el pecado? Ya es el acto consumado. Ese acto de desobediencia llega al pecado. Y estoy poniendo un ejemplo en transgresión. Dice, no mentirás, la palabra de Dios. Y a veces hay tendencia a mentir en muchas cosas. Por lo tanto, si estás mintiendo, estás transgrediendo, te estás revelando a la ley, a la palabra de Dios. Podemos poner en el pecado un ejemplo, ya la conclusión de no el sumum de aquello, ¿no? Entonces, mentir, por ejemplo, a los padres. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esto, lo otro. ¿Dónde fuiste? A pasar clases y tal vez se fue a otro lado. O viceversa. Entonces, de eso tengamos mucho cuidado. Y uno dice, pero ¿por qué? Yo no quiero mentir. Porque sabemos que son maldiciones generacionales, como que también hay bendiciones generacionales. Y ahí ponemos algunos ejemplos, ¿no? De aquello que está escrito en la palabra. La pereza también es generacional. Muchas personas al escuchar la palabra de Dios se empiezan a dormir. Y dicen, no, es que estoy cansado, he trabajado mucho. No, hay pereza. O la soberbia. O la gula, lujuria, ira, unos renegoncitos, avaricia.
envidia, en la avaricia, querer tener más de lo debido. La envidia, querer ser mejor que el otro, pero con esa envidia, no esforzándose uno en Cristo Jesús. Entonces, todo eso es generacional. Pero ¿qué más nos habla acerca de las maldiciones generacionales? Miren, la iniquidad es transmitida por herencia. Todas estas maldiciones van hereditariamente. Entonces, heredamos todo, la iniquidad, esa iniquidad que es espiritual. Y ahí ponemos, mira, acá arriba, somos un ser integral. Habíamos visto espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dónde llega esa parte espiritual inmunda? Al alma, a la mente, pero del alma. Y de la mente del alma repercute en el cuerpo, habíamos visto la anterior vez. Y también incide en el espíritu. ¿Qué tiene que ser el ser humano? Un poco recordando la anterior vez. El amo en tu ser tiene que ser el amo, el que ordena, el que dice todo, el que está en contacto con el Espíritu Santo de Dios, es el mayordomo, le pondremos. No, perdón. El espíritu, en la parte espiritual, en la mente del espíritu, estaríamos con el mayordomo sería el alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el alma, y allí te estoy indicando, él tiene que obedecer todo en la mente del alma, de tu alma, pero no es así. Y el cuerpo sería solamente el criado. No tiene voz ni voto, pero a veces hacemos al revés. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta al cuerpo. El cuerpo quiere tantas cosas, ¿no? Desde comida, música y un sinfín de cosas. Y le damos rienda. No tiene voz ni voto. Entonces ahí hay algo generacional también, ¿no? Entonces, esa cambia, el amo es el espíritu, pero se ha transgredido todo esto y el alma se llega a constituir en el amo. El alma quiere dirigir todo, todas las cosas. Y por eso hay peleas, discusiones. Te dan una fotografía en la parte inferior, te estoy mostrando. Entonces, el alma, ¿qué quiere? Beber, en algunos casos, ¿no? De personas que son alcohólicas. O suicidio, ¿dónde? En el alma. O violencia, como vemos en la parte inferior. Violencia a los niños, violencia en la pareja, violencia psicológica inclusive. O también hacer irse en contra de la pareja, aquello que sería la traición, fornicación y demás. Obviamente uno mira esta fotografía y dice, ah, claro, esta fotografía la han formado esas dos señoritas con este joven, ¿no? Es para para que haya un concepto solamente. Pero esto no es así. Esto se practica y hacen todos los días en las oficinas, en los trabajos tanto privados como públicos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos y tienen problemas serios, tanto damas como varones, que con del piso de abajo, con el piso de arriba, ¿no? Saliendo, no obstante a que son casados y eso se suscita. O es más, la persona que está ahí adentro trabajando sabe bien quién es la esposa. Es más, es su amiga y le saluda, pero está con el esposo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sucede que ese pecado de maldiciones generacionales viene también desde el abuelo hasta los hijos y nietos, como habíamos visto. Esdras 9, 6 al 7, ¿qué dice? Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. O sea, la persona se siente confusa, se siente avergonzada. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Las iniquidades hoy en día se han multiplicado más sobre nuestra
cabeza. Y ahí también habla de la mente, cuando dice cabeza. Entonces hay cierta problemática ya. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y los delitos hoy en día son tremendos. Tú prendes el televisor y seguramente lo has visto en muchos noticieros a nivel del globo terráqueo y tanto en nuestro país, ¿no? Desde los días de nuestros padres hasta el día, hasta este día hemos vivido. Está hablando de las generaciones, maldiciones generacionales, en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, está hablando de los gobernantes. Entonces, ¿cómo es? La iniquidad no solamente toca ahí, toca también a los gobernantes. Estamos hablando de los gobernantes del mundo entero. La iniquidad entra ahí. Peleas, tristezas, amarguras, uy, tantas cosas, divorcios, traiciones. Nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. Cuando habla de sacerdotes, bueno, conocemos algunos sacerdotes que los hemos visto y creo que es público ya de todas estas cosas que hacen entre ellos y que violan inclusive niños. Pero también está hablando de cristianos, de pastores que están en estos serios problemas y son de congregaciones mundialmente conocidas, como se ha visto en medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que esas maldiciones generacionales han ido de generación en generación. Nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. Y espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Entonces todo eso está sucediendo y esa iniquidad, esa maldad, ese pecado, esa prevaricación, esa transgresión es una fuerza espiritual interna, como vemos acá en el espíritu, espiritual mi cuerpo. Internamente sucede aquello, ¿no? ¿Qué nos impulsa el alma? Nos impulsa a pecar. Nos frena de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el nexo directo es el espíritu con nuestro, del ser humano con el Espíritu Santo de Dios, pero ahí no hay conexión. Entonces, lo que queremos o lo que no queremos hacer, eso hacemos. La palabra de Dios nos dice, no hagan esto, pero eso hacemos. Y eso es lo que va sucediendo en estas maldiciones generacionales. Vayamos viendo. En estas maldiciones generacionales, la iniquidad. La iniquidad es como una oscuridad. Salmos 40:12 dice, porque me han rodeado males sin número. Hay cualquier cantidad, está diciendo, los males. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mire lo que dice acá. Mi corazón me falla. Y es un problema serio hoy en día. El problema que hay con respecto a muchas enfermedades y cabalmente a aquellas que sean cardíacas en este día. Entonces, acá podemos ver el corazón, obviamente, el miocardio, ataques constantes. Mucha gente, ahí en los noticieros salió con el perrito y falleció en la calle, falleció en el parque, falleció al trotar. Deportistas, jóvenes en equipos, igual. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí dice, mi corazón me falla. Está hablando espiritualmente, pero de la misma forma está hablando en la parte física. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de la iniquidad? Más iniquidad, más cosas malas, menos luz, porque nosotros dice que somos luz, que somos atalaya, que debemos hablar de la palabra, debemos decir. Si tú estás escuchando esta enseñanza, esta prédica enseñanza, habla con la hermana, con tu hermano, con tu amigo, con el papá, la mamá, el vecino, el inquilino. Cuéntales, háblales, porque esa es nuestra labor. Hay más iniquidad, menos luz, no hay entendimiento inclusive de la palabra. Menos iniquidad,
más luz, hay un entendimiento en función de la palabra. Pero a veces alguien dice, leo la Biblia, pero no entiendo, no comprendo. ¿Por qué? Por la iniquidad. Y esa es una realidad. Hoy en día esa injusticia que vemos con respecto a la iniquidad, hay adicción, violaciones, como mostramos en las fotografías, abortos, raptos, guerras, violencia a los niños. Bueno, y podemos repetir cualquier cantidad. Porque son maldiciones generacionales y no están en función de la palabra de Dios. Pero ¿qué más nos dice la palabra? Para esto hay 4 pilares de iniquidad. ¿Y cuáles son estos 4 pilares? La ira. Aquí hemos puesto 4 pilares para que haya una referencia y sea más didáctico. La ira, que es el enojo. Muchos, como vemos en esta fotografía, renegando, peleando, discutiendo. Papás hacia los hijos, hijos hacia los papás. Y hay cosas inclusive que no hay ni obediencia hoy en día. Porque ¿quién define? Y hoy en día se ve que define el hijo o la hija. Sé que se va a hacer, va a ser de esta forma. Y ahí tienen que obedecer los papás. Y eso no es correcto. Hay ira y hay enojo. Son espíritus inmundos generacionales que hoy en día han ido transgrediendo. Entonces, ira, ese pilar. El segundo pilar, lujuria o lo que es lascivia. ¿Y qué es la parte de la lascivia que está escrito en la palabra de Dios? Es el deseo, el placer descontrolado. Por eso la pornografía y tantas otras cosas. Que ves niñas casi ya desnudas en la televisión, con ropa muy corta. Pero si tú le manifiestas, dirán, no, es la moda. No, eso es excelente. Y algunos de los papás se deben sentir, entre comillas, orgullosos de aquello. ¡Wow! Pero eso es lascivia, lascivia, es real, la palabra de Dios no miente. Un tercer pilar que sería el temor. Dice que el temor no viene de Dios y hay temor en un sinfín de personas. Y este temor nos lleva a aquello, en esas maldiciones generacionales. Un cuarto pilar que sería el orgullo, pero el orgullo tiene también la rebeldía. Ese orgullo que se vuelve rebelde en contra de la palabra de Dios, en contra de la familia, en contra de todo aquello que es bueno. Entonces eso también ingresa en esos pilares que están establecidos internamente y no los vemos, pero van actuando. Por derramamiento de sangre es un otro aspecto. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa ira del hombre es estar renegando. Hoy tenemos, tal vez has visto esta película, que es interesante, la puedes ver, que es que hay mucha energía, mucha ira en la persona y debe sacar todo aquello. Y en la ira, ¿qué hay? Raíces de amargura. Y estas raíces de amargura también son generacionales, porque tú no sabes cómo era tu tatarabuelo. Si en este momento vemos nomás una idea de cuántas personas tú vienes, ¿no? Vienes del papá y la mamá, ya serían 2 personas. ¿Cuántos abuelos tendrías? 4 abuelos, ¿verdad? ¿Y cuántos tatarabuelos? Tendrías 8 tatarabuelos. ¿Y cuántos tendrías, mejor dicho, bisabuelos? 8. Tatarabuelos, ¿cuántos ya tendrías? 16. Si sumamos esos tatarabuelos que son 16 y sumamos 8 bisabuelos y sumamos 4 abuelos y tus papás, ¿cuántos son? Son 30 personas. Solamente en esas generaciones de las que habla la palabra de Dios. Entonces hay 30 personas en esas generaciones de las que habla la palabra de Dios, de ahí vienes tú. En otras palabras, corregido y aumentado, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas.
Estamos hablando las maldiciones Vamos a ver también lo que dice la palabra de Dios, las bendiciones que he ido repitiendo también en algunos versículos. Entonces, esa ira que viene a partir de esas raíces de amargura que hay en el interior. El caso, por ejemplo, que ponemos como ejemplo, el asesinato, ¿no? ¿Y qué es el asesinato? Aquello que se hace con alevosía. El homicidio, matar a la otra persona, pero no ha sido premeditada, ¿sí? Ahí tenemos el suicidio. Obviamente el suicidio ya es que se quita voluntariamente la vida a la persona. Pero todas estas cosas vienen como esa raíz y es un derramamiento de sangre, es ira, la guerra, suicidios, peleas, abortos, peleas de gallos. Eso es, sí. Bueno, estamos poniendo algunos ejemplos solamente. Corridas de toros, donde indirectamente se hace un pacto de sangre. Ese pacto de sangre que se hace ahí, como tenemos en la fotografía inferior, pacto de sangre entre jóvenes, entre enamorados, entre otras personas. Pactos de sangre que hacen los satánicos. También. Cacería sin necesidad, matan por matar a los animalitos. Y todas estas cosas. ¿Se practica en nuestro país? Sí, ahí ve una cholita, ve personas. En diferentes provincias se hacen estas corridas. Se está practicando la ira. Se está practicando todo aquello en estas maldiciones generacionales. Entonces, eso es parte también de aquello. Pero podemos ver otras más en estas maldiciones. Pecados sexuales o lujuria. Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación. Escuche lo que dice, ni hasta la 10ª generación. O sea, se corre más. No entrarán en la congregación de Yahweh. Repite. ¿Quiénes son aquellos? Esos de la lujuria, esos pecados sexuales. El anterior domingo estuvimos, bueno, la hermana Melissa nos estaba dando una explicación clara y amplia de aquello en la dominical que se hace en la casa de oración. Entonces, por eso te invitamos también y aprovechamos que puedas estar presente. Y ahí se veía, bueno, ya eso es la explicación, ¿no? Del bestialismo, que es hoy la zoofilia, homosexualidad, adulterio, fornicación, masturbación, violaciones, pedofilia, incesto, pornografía, morbosidad, unión libre, sexo antes del matrimonio, viene generacionalmente. Has debido ver, la mamá tuvo el hijito antes de contraer matrimonio, el hijo o la hija también le pasa lo mismo. Y así sucesivamente. Prostitución, justificación al desorden sexual. No, esto es correcto, no hay problema. No, las leyes se están aprobando a nivel mundial. Y eso consta a todos y cada uno de ustedes. Las leyes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, a nivel mundial está sucediendo este desorden de pecado sexual, lujurias, espíritus inmundos que han ido generacionalmente. ¿Qué más podemos ver de estas maldiciones generacionales? La idolatría. Y también esta idolatría lleva al temor, el ocultismo, como vemos acá. Y eso lo ves a diario. Ahí en el cementerio de La Paz, del Alto y de muchas ciudades, y en tu país también debe suceder. Ahí están botados en cajas, se están prendiendo velas todos los días. Espiritismo, ahí en la segunda fotografía donde te estoy mostrando. Mentalismo, lo que le llaman hipnotismo. La nueva era, que también está en todo aquello. Podemos ver acá filosofías, falsas filosofías. Y muchos jóvenes y señoritas, inclusive mayores, que nosotros nos encontramos y hablamos, están en estas falsas filosofías. Y ahí en las falsas filosofías está el karate, el hapkido, el judo. Pero son deportes, uno se extraña, claro, de control mental.
Esa es una realidad. El yoga está ahí. Bueno, y ahí podemos ver esas filosofías falsas y huecas. Hechicerías, que hemos visto la anterior vez en algo, ¿no? Hechicerías que se hacen a diario, por la Ceja del Alto, por la ciudad, en diferentes departamentos, países de la misma forma. Santería, cualquier cantidad. Horóscopos. ¿Cuál es mi signo? ¿Cuál es mirando la revista, mirando el periódico, o escuchando la radio, o escuchando la televisión? Eso no es correcto. Son maldiciones generacionales. En el caso de los horóscopos, que es a diario, consagraciones, constantemente las consagraciones. Te muestro las fotografías. Pactos de alianza que se hacen con espíritus inmundos en realidad. Los rezos que se hacen, los votos, las ferias religiosas, las procesiones. Esa es una realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 30:13 dice, así ha dicho Yahweh el Señor, destruiré también las imágenes, ojo, las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto pondré temor. Y eso sucede. Generacionalmente ha pasado. Desde lo que hoy se llama los prestes, las fiestas y tanta otra cosa, a título de cultura, sendas borracheras. Y esa es una realidad porque lo vemos y porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos en ese mundo y en esa podredumbre, en esa cochinada. Y hablamos con conocimiento de causa porque hemos estado ahí. Pero Cristo Jesús nos salvó, nos limpió. Él ha dado su sangre por ti y por mí. Y por su sangre bendita fuimos salvados. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, prosiguiendo, esas bendiciones y maldiciones generacionales. Es un desprecio a Dios, el orgullo y la rebeldía. Hay mucha gente orgullosa, mucha gente rebelde. Isaías 1, 4-5. Oh gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué? Querréis ser castigos, querréis ser castigos aún, quieren ser castigados aún, todavía os revelaréis. Sigue preguntando. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está hablando de los problemas también de salud mental, están enfermos, dice. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, con las huilanchadas, con las huactas, se está llenando todo. ¿Y qué va a suceder? El postrer estado va a ser tremendo. Y esto hablamos a nivel del globo terráqueo, porque eso está sucediendo. Ese orgullo, altivez, esa arrogancia de muchos, ¿no? De muchos, esa rebeldía, autosuficiencia. No, yo lo puedo hacer todo, no hay problema. Y no quieren estar con la palabra de Dios, esa vanidad en medios de comunicación que los debes ver en cada momento, esa envidia que es constantemente, esa envidia que se ve hasta en los medios de comunicación seculares. Salmos 40:12 dice, ¿por qué me han rodeado males sin número? Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Por eso tanto problema de enfermedad física, pero también de esa enfermedad en la cual, esa enfermedad espiritual, porque espíritus inmundos pululan, como hemos visto al inicio, y entran demonios, espíritus inmundos en las personas que están practicando todas estas cosas desde el grande hasta el pequeñito, porque es una contaminación tremenda. Entonces, ¿qué más vemos? Ese desprecio
a Dios ese orgullo. ¿Qué más nos dice? Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Esas iniquidades que hoy en día se están viendo, están prevaleciendo. Mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. El Señor va a perdonar nuestras rebeliones. Salmos 79:8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Pedirle, y cuando estés orando también, ahí en las madrugadas, en el momento en que estés orando, doblando rodillas, pedir, porque son maldiciones generacionales. Entonces, pedirle al Señor que esas iniquidades de nuestros antepasados no vengan. Porque no te olvides que puede haber fallecido el abuelito, el tatarabuelo, pero el espíritu inmundo no. Está yendo de generación en generación. Y tenemos que pedirle al Señor todas estas cosas. Entonces, el Salmo 79:8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias, oh Señor, a encontrarnos, porque estamos muy abatidos y el globo terráqueo está abatido. Salmo 98, ¿qué dice con respecto al tema? Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Esas iniquidades hacen división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque están sordos, pero espirituales. Entonces, y eso sucede en varias generaciones. Porque el hijo está yendo a la congregación, está aprendiendo. Tú estás ganando ese tiempo en este momento, estás aprendiendo. Pero ¿qué del papito? ¿Qué de tu mamá? Tenemos que orar. Por eso nosotros les enviamos siempre un número telefónico para que podamos orar juntos. Nosotros en nuestro hogar y ustedes también, pero ayudemos y oremos. Puedes venir ahí a la congregación, a casa de oración y orar juntos por tus papás, por tu familia, porque alguien tal vez sigue practicando. Pero si oramos van a salir de aquello. Entonces, que la palabra de Dios nos dice claramente. Entonces, Dios te conoce, nos conoce, pero el pecado nos separa de Dios en estas maldiciones generacionales. Y podemos ver también, es muy importante que el perdón, fundamental. Nuestros padres no conocían, han heredado de sus padres, de sus abuelos, no conocían la palabra de Dios. Muchos de ellos. Y muchos conociendo han seguido practicando. Mateo 6:12, ¿qué nos dice? Y perdónanos nuestras deudas, le decimos a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Yahshua, a Mashiach. Yahweh de los ejércitos, le pedimos que nos perdone nuestras deudas, que nos perdone de todos estos pecados. Y nosotros también perdonar a nuestros deudores, perdonar a todas las personas que te han hecho daño. Tal vez te han hecho daño físico, tal vez hasta un daño espiritual, psicológico. Entonces hemos heredado cosas malas y también cosas buenas. Entonces hay que destruir todas estas maldiciones generacionales. ¿Y quién va a ser la única persona? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha muerto por ti y ha muerto por mí. Ha sido clavado en la cruz del Calvario y con su sangre preciosa nos ha limpiado. Por eso dice que debemos confesar esos pecados. Y como hemos leído, también entregar esos pecados generacionales de nuestros antepasados, que pueden seguirse activando en espíritus inmundos en las personas y hasta en los nietos, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos.
Entonces veamos todo esto. Hoy día vamos a concluir acá, pero esta es la primera parte y vamos con la segunda parte. El día domingo te invitamos muy cordialmente a que puedas estar en casa de oración. Ven, empezamos a las 10, vamos a estar gozándonos, alabándonos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con ese grupo de alabanza que alaban en espíritu y en verdad, y estaremos también nosotros alabando y en espíritu y en verdad. Este domingo a las 10 te invitamos y después tenemos la palabra que serían 11 hasta 2:30, 1:20 más o menos. Ven, ven, te invitamos muy cordialmente y tú también invita a otras personas, porque el Señor te va a demandar, escrito está en la palabra. Si tú no les hablas, si tú no los evangelizas, porque quién sabe qué tiempo va a vivir en esta tierra. Todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos el día y la hora. No hay edades para esto. Hay personas que son niños jóvenes, salen y ya no vuelven a la casa. Por lo tanto, debemos prepararnos constantemente. Te invitamos muy cordialmente este domingo. Trae a otras personas, trae a los nietos, a los hijos, a la familia, porque desde el pequeñito hasta el más grande tiene que escuchar la palabra de Dios. No te olvides que esto es generacional y ya lo demuestra nuestro Señor. Ahí donde estás, amada hermana, amado hermano, te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos a cuentas con Él. El Señor nos dice, te dice a ti, me dice a mí, si confesares tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, aprovecha este momento, este minutito. El Señor está frente tuyo. Él es omnisciente, omnipotente. Como la luz que me está enfocando, la misma luz en este momento está en tu casa, está en tu oficina, está en tu movilidad. Es la misma energía y en el país que estés, en el departamento que estés, es la misma energía. Él es igual, está frente tuyo. Padre amado, dile Padre Santo en este día, Señor, una vez más subimos a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerte por toda tu misericordia, Señor. Padre Santo, en este día hemos escuchado tu palabra, Señor. Sabemos que hay estas bendiciones, pero también las maldiciones generacionales, Señor. Hoy hemos comprendido, Padre Santo, que muchas cosas de las que pasan en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los seres humanos, son cosas que se atraen también de nuestros antepasados. Padre Santo, hemos comprendido aquello, Señor. Por eso tal vez enfermedades, peleas, discusiones, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5:19 lo manifiesta, Señor, y tú nos los has dejado escrito, Padre Santo. Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por nuestros antepasados, Señor. Tal vez ellos no conocían tu palabra, Señor, por los tatarabuelos, por los bisabuelos, por los abuelos, por los papás. Pedimos perdón, Señor, misericordia. Ten misericordia de nuestras vidas, mi Rey. Límpianos, Señor. Todo aquello que han hecho ellos lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón también en este momento, Señor, por todas las cosas que nos suceden, Señor. Tú conoces el corazón de todos tus hijos e hijas que te están viendo en este momento y aquellos que verán, Padre Santo, posteriormente este video. Pero Padre Santo, Padre amado, tú sabes cómo están ellos. Tú ves su corazón, tú ves su mente, Señor. Y ahí hay muchos problemas, Señor. Problemas en el matrimonio, problemas entre los hijos y los padres, problemas en la familia, problemas en el trabajo. Padre Santo, obra, Señor. Ellos en este momento se confiesan ante ti, mi Rey. Aprovecha, amada hermana, amado hermano. Háblale en voz queda, en voz bajita.
Él quiere ver, Él ve tu corazón. Su palabra dice que te va a hacer más limpio que la nieve. Y escrito está, esas promesas el Señor las cumple. El único que le falla es el hombre, el ser humano. El Señor no te falla. Él te limpia de cualquier maldición generacional. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, Señor. Tal vez esa réplica, tal vez ha habido inclusive incesto, tal vez ha habido problemas sexuales. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de la vida de nuestros familiares, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, Señor. Ten misericordia de nuestro cónyuge, Señor. La vida de nuestra hermana Andrea Arcani, muchas y ricas bendiciones, amadita. Melvi Sepúlveda, Dios te bendiga grande, a ti, toda tu familia. Amén. Licenia Valencia, muchas y ricas bendiciones, cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo están. Melissa Paredes, muchas y ricas bendiciones, oramos por tu vida. Hay victoria en Cristo Jesús. Nuestra hermana Graciela Moya, muchas y ricas bendiciones, amadita. Nuestra hermana Sandra, bendiciones, amada. Amparito, Amén. Dios te bendiga grandemente, a ti y toda tu familia. Hermana Berta Consueta, muchas y ricas bendiciones. Amén, pastor. Dios me la bendiga grandemente. Henry Novera, a ti, toda tu familia, muchas y ricas bendiciones. Sigue adelante en Cristo Jesús. A Fidelia, bendiciones, amada hermana. Dios te bendiga grandemente. Amén. Enrique Moya, Dios le bendiga grandemente a usted y toda la familia. Gracias. Estamos siempre orando por todos y cada uno de ustedes. Muchas y ricas bendiciones. Amadas hermanas, amados hermanos, al parecer ha habido un pequeño corte de energía, pero a ver si ha subsanado. Estén también orando ustedes en casa esas maldiciones generacionales de las que hemos hablado. Es fundamental que hagamos un cambio, porque tenemos que sacar todas esas raíces, porque dice el Señor que se va a llevar una iglesia pura y santa. Sin santidad, nadie verá a Dios. Por lo tanto, por eso Amén. envía estas enseñanzas, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y vayamos, pidámoslos al Señor en oración, que nos muestre esas maldiciones generacionales de nuestros antepasados para poder entregárselo al Señor y limpiarnos cada día más. Muchas y ricas bendiciones, amadas y amados. Los invitamos este día domingo. Vengan a las 10 de la mañana al culto dominical, donde estaremos tocando tremendamente otros tópicos con respecto también a aquello que son esas maldiciones y que el espíritu inmundo quiere trabajar en muchas personas. Vengan, los esperamos a las 10 de la mañana y estaremos compartiendo la palabra ahí y estaremos compartiendo también un rico aperitivo ahí, ¿no? La hermanita Chela, con ese su corazón amplio, también hace de que puedan estar compartiendo como en la iglesia antigua, dice que compartían y también tenemos que hacer de la misma forma. Amadas hermanas, hasta aquí ha sido todo. Muchas y ricas bendiciones. Un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana, si es que el Señor no viene antes. Muchas y ricas bendiciones. Bendiciones, amadas. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo a la distancia.